también en Twitter. Queridos amigos, es momento de presentarlo a él. Es sin duda el periodista de política provincial mejor informado, sabe lo que pasa verdaderamente en la Cámara, tiene la posta. Hablemos nada más ni nada menos que de Germán Mangione, directamente, en vivo y en directo, desde el Cordón Industrial. Germán, buen día, hola. Buen día, Maxi, ¿cómo andan? Buen día a todo el equipo. Muy bien, lo vi haciendo una radio abierta usted por acá cerca. Ayer estuvimos haciendo una radio abierta con el querido Carlitos del Frade, porque esta semana se vence la concesión de la hidrovía, Sí. y ayer estaba planificado que se hiciera en Rosario la segunda reunión del Consejo Federal de la Hidrovía, que se suspendió por la muerte del ministro Mario Meoni el viernes en un terrible accidente automovilístico, y bueno, se hizo igualmente la radio que estaba planificada, participaron figuras nacionales, estuvo interesante, le digo, participó Mempo Giardinelli, Alcira Argumedo, Pedro Peretti. Bueno, la verdad que fue muy interesante, algunas voces discordantes con la idea de volver a privatizar la hidrovía, ¿no? Planteando alguna diferencia con lo que parece que está enfilado. A ver, veremos qué pasa esta semana, el jueves, cuando se termine la concesión. Sí, viste, siempre hay alguna teoría conspirativa, ¿no?, en el medio, por la muerte de Meoni, la concesión de la hidrovía. Yo no sé si teoría conspirativa, pero la verdad que cualquier guionista se queda lejos de la realidad argentina, ¿no? Cualquier guionista de ficción. Pero bueno, más allá de la muerte de Meoni, es un proceso que va a seguir. Se suspendió la reunión, me parece, por una cuestión protocolar y porque correspondía, pero tampoco es, permítame que le diga, que el Consejo Federal de la Hidrovía que se estaba juntando estaba definiendo demasiado. Claro. Pero bueno, opinen todos, buenísimo. A mí me da la sensación, yo me imaginaba el gobierno diciendo, a ver, como en los Simpsons, a ver que lo anoto en mi máquina de escribir invisible, sí, dígame, ¿qué es lo que propone usted para el Consejo? Para la Claro, hidrovía? cuando me lo decía. Me parece que la cosa viene enfilada ya desde antes y el Consejo termina siendo una formalidad. Hablando de Consejo, vamos a hablar de el Consejo del Salario, porque la CGT viene con un reclamo muy fuerte, que es un aumento entre el 35 y el 40%. También unos números muy altos. Así es. Hoy se vuelve a reunir, después de 6 meses, y ahí está la primera particularidad, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. El Consejo del Salario, que es el que determina el salario mínimo vital y móvil, digo la particularidad porque se reunía anualmente, y esta vez lo va a hacer 6 meses después. En octubre fue la última vez que se reunió este Consejo. Cuando se reunió el 14 de octubre pasado, el Consejo estableció el salario mínimo en 21.600 pesos. La discusión estaba a partir de esa cifra. El gobierno quiere cerrar en un 30% de aumento, lo que llevaría el salario mínimo a 28.000 pesos más o menos. La CGT plantea un 40%, entre un 30 y un 40%, lo que lo llevaría a 30.000 pesos al salario mínimo. Recordemos que desde octubre hasta acá la inflación fue del 26%, y en este primer trimestre del año fue del 13%, lo que hace cada vez más difícil que se cumpla aquella meta de presupuesto que firmó el gobierno, que decía, bueno, para el año que viene, en todo el año, 29%. Bueno, en 3 meses ya llega hasta el 13%. Es muy difícil que se cumplan esas metas, por lo cual me parece que por eso se convocó al Consejo del Salario, que tiene dos órdenes del día hoy para tratar a las 3 de la tarde. En primer lugar, determinar el salario mínimo vital y móvil, y el segundo punto, la determinación de los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo. Lo importante del salario mínimo vital y móvil, que es en realidad el salario que se cuenta para aquellos que no están bajo ningún convenio colectivo de trabajo, es que además determina una gran cantidad de otras prestaciones. Si usted, por ejemplo, ve lo que tiene que ver con subsidios, sí, muchas veces es tantos salarios mínimos vitales y móvil, ¿no? Para determinar otras cosas. Decíamos, el gobierno planteó en 30, en la reunión hoy van a estar, y esto es un dato interesante porque por cómo fue la última reunión, van a estar no solo el gobierno y los empresarios, las cámaras empresarias, sino que va a estar la CGT, la CTA de los trabajadores, que es la de Yasky, y la CTA autónoma, que fue la que en la última reunión votó en contra de este aumento que llevó a 21.600 pesos porque le parecía poco. ¿Qué dice la CGT? La CGT dice, bueno,
Está bien, arreglemos entre 35 y 40 en un pago de no más de 2 tramos. Sí. ¿Qué dice la CTA de Yasky? Bueno, La quiere toda junta. ¿Cómo? La quiere toda junta, Yasky. 35 y 40, pero toda junta. Claro. ¿Y qué dice la CTA autónoma? Empecemos a discutir de acuerdo a las necesidades reales de los trabajadores y que mínimamente el salario mínimo cubra la canasta básica. ¿Por qué le digo esto? Porque la semana pasada se lo conté, una familia para vivir el mes pasado necesitó 60.000 pesos para no ser pobre y 25.600 para no ser indigente. Claro, y el salario mínimo en Argentina llega a los 21.000 pesos aproximadamente. ¿En cuánto está? Si una familia hoy cobrase el salario mínimo, si las dos, vamos a decir, una pareja cobrase el salario mínimo, los dos son pobres. Con el salario mínimo usted no llega a pasar la línea de la pobreza. Pero aparte, Germán, el salario mínimo que está impuesto por reglas del juego del gobierno nacional, digamos. Es tan loco lo que pasa en Argentina. No, en realidad el salario mínimo, a partir de este consejo, lo termina definiendo una parte del empresariado y los sindicatos. Durante 2017, 18 y 19 no hubo reunión del consejo, y ahí sí, durante el gobierno de Cambiemos se firmó de manera unilateral. Como no había acuerdo, el gobierno lo determinó. A partir de octubre del 2020 se volvió a consensuar, como decíamos. Por eso te decía que tuvo el último consejo, por ejemplo, tuvo 31 votos positivos de la oposición de la CTA autónoma, pero estuvo en ese consenso. El gobierno impulsa alguna cifra, como en este caso el 30%, que como decís vos, no alcanzaría a cubrir esta canasta. Y además, cuando estamos hablando de que el principal problema, Maxi, con esto cierro, en los principales aumentos, cuando uno dice, bueno, aumentó la canasta básica, estamos hablando de que lo que aumentó por encima del resto son los alimentos, que es donde se destina el conjunto de los ingresos de los trabajadores y todos los que tienen ingresos fijos. El problema no es que están ahorrando guita el laburante y necesita. Lo que estamos hablando es de una discusión vinculada a cubrir las necesidades básicas. La canasta alimentaria aumentó por encima inclusive de la canasta básica. Bueno, esta es la discusión de hoy, que además va a poner sobre la mesa, siempre, si bien no determina el conjunto de los salarios, porque después está cada convenio de trabajo, sí determina más o menos el rumbo y la percepción inflacionaria que hay en el momento, y también algunas intenciones. Si la intención es redistribuir un poquito y que le llegue más a los sectores de ingresos fijos o no. Así que atento a lo que pase esta tarde en el Consejo del Salario, que va a reunirse después de 6 meses. Vamos a ver qué pasa, Germán. Te quería una última para ir cerrando, antes de terminar. Vale. ¿Qué pensás viste que hay algunas voces del oficialismo que ya empiezan a dudar de su misma gente, de Marco Labaña, que está al frente del INDEC? Ya empiezan a poner en tela de juicio los números que se están brindando. Se viene un nuevo retoque en el INDEC como la vieja época, ¿no? La verdad que sería un desastre. Digo, después de lo que costó en Argentina retomar la confianza en los números oficiales, me parece que no sería bueno es muy difícil hacer cualquier diagnóstico. Es como si usted va al médico y no cree en los estudios. Bueno, así no va, ¿no? Con la gente que no cree en las vacunas, pero es muy difícil si usted pone en duda al médico, o si pone en duda el que le hace los análisis de sangre, porque no hay ningún diagnóstico posible, y sin diagnóstico es imposible pensar cualquier política pública. Así que ya la verdad que hemos vivido la Argentina sin estadísticas y no es lo más confiable. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Para mí también sería un error garrafal, Totalmente. Pero me parece también hay una presión que le hacen al sector de Labaña para que acompañe algún que otro proyecto de ley en el Congreso. Por ahí viene la mano, me parece. Capaz que venga por ahí. Capaz que venga por ahí. Germán, te mandamos un fuerte abrazo. Le recordamos a la gente que pueden seguir todo el contenido de Germán Mangione en su canal de YouTube, Germán Mangione. Ahí pueden darle a la campanita. Siempre quise decir esto, siempre quise ser un youtuber, boludo. Le das a la campanita, le das a la campanita y obviamente seguís todo el contenido de Germán Mangione, y obviamente en las redes sociales y en su columna de Rosario Plus. Ger, un fuerte abrazo. Abrazo grande, chicos. Dale, chau. Bueno,
341-503-5552, 341-503-5552, para que te puedas comunicar con Vorterix Rosario. Esto es La Mañana Vuela. Mucha niebla en la ciudad, por favor, circular con precaución. La temperatura actual 8 grados centígrados, una décima se espera para el día de hoy.